Hola, bienvenidos al primer episodio de este podcast de Spanglitalian Learn Spanish. Hoy tengo un huésped muy especial que es mi papacito. Buenas tardes. Papacito está cerca a cumplir los 80 años. Ha tenido hasta ahora una vida muy interesante, muy llena de experiencias, de sabiduría, y estando tan cerca a este momento tan importante, para mí es una cosa que es un gran privilegio llegar a los 80 años, y quería preguntarle, que él nos cuente, ¿qué consejos le daría a la versión de él mismo de cuando era niño? Cuéntanos, papayito. Bienvenido. Gracias por tenerme en su programa. Bueno, lo primero que le diría es que el mundo cambia constantemente y que el mundo de cuando yo tenía 10 años a lo que es ahora es totalmente distinto. Las oportunidades de trabajo, las oportunidades de aprender son totalmente distintas. Para que se den ustedes una idea, mi padre, que vivió en los años 1900, vivió en una ciudad que era una tercera parte quizá de lo que es esta ciudad, con oportunidades de estudio y de trabajo muy distintas a las que son ahora. Él esperaba que yo hiciera determinado tipo de cosas y sin embargo la vida, las experiencias mías cambiaron totalmente. Me mandaron a estudiar primero en un colegio católico en el Perú, a una universidad católica, y ahí me mandaron a Estados Unidos, a una universidad judía, y entrar a trabajar en un estudio de abogados en Estados Unidos, donde aprendí que en realidad no sabía nada, que tenía que volver a estudiar todo de nuevo, y tuve que estudiar legislación en Estados Unidos, y ahí descubrí que tenía que aprender sobre administración de empresas, y regresé al Perú para estudiar administración de empresas porque me di cuenta que en Estados Unidos los abogados no solamente saben de leyes, sino que saben de muchos otros temas que yo no tenía la más remota idea. Cuando regresé a Lima y terminé mis estudios de administración de empresas, pensé que ya con eso estaba suficientemente capacitado en la vida para poder hacer cualquier otra cosa. Grave error, no fue así. Durante esos años y después he seguido estudiando, he seguido trabajando en cosas totalmente distintas que me traía la vida. Un buen día, hace 25 años, me dijeron, queremos que formes un centro de conciliación y arbitraje virtual que se va a llamar fulano de tal. Y yo le dije, un centro de conciliación, no tengo la más remota idea de lo que es. Y tuve que aprender de nada qué cosa era conciliación, qué era arbitraje, qué era resolución de conflictos en dominios. Tuve que aprender algo totalmente nuevo. Posteriormente, después empecé a descubrir que tenía que saber sobre minería. Y tuve que aprender sobre minería. Después tuve que aprender sobre derecho canónico porque descubrí que había muchos matrimonios religiosos que se podían declarar nulos y no tenía la más remota idea de cómo era eso. Entonces tuve que ir a Roma a aprender derecho canónico. Posteriormente de eso también descubrí que tenía que saber un poco sobre temas de inmigración. En fin, la vida ha cambiado totalmente. Lo que mi padre esperaba de mí, en cierta forma, ha sido rebasado, porque en la época de mis padres, por lo menos, un hombre que estudiaba con una carrera, se suponía que con eso estaba, digamos, su situación futura solucionada. En mi vida he tenido que sacar 2 maestrías y aún así me he quedado corto. Sí. He tenido que aprender una serie de otros temas. Entonces uno aprende primero que tiene que estar preparado para lo que te va a traer la vida, que no es lo que tu padre quiere, ni lo que tu abuelo, ni que tus hermanos quieren, es lo que se te va a presentar a ti, con tus capacidades intelectuales, tu formación académica, tu formación profesional, y eso te permitirá definir tu vida y sobre todo estar preparado para temas que no esperas y que ni siquiera sabes que existen. Y bueno, que te enriquecen, ¿no? Que te enriquecen. Recientemente me pidieron que diera una charla en una universidad en el sur del Perú sobre inteligencia artificial. Pues sí. Yo tengo que confesar que yo no tenía la más remota idea de la inteligencia artificial y tuve que aprender y dar una charla
encima y discutir temas de inteligencia artificial con un especialista en Argentina y uno en Brasil. Entonces, uno tiene que aprender. Segundo, un tema muy importante es el tema de familia. Sí. O sea, lo que me imbuyeron a mí de niño es que perteneces a un clan, una familia que está contigo desde el comienzo hasta que terminas y que te va a ayudar, te va a aconsejar, te va a dar soporte y te va a servir para que tú digas cuando vas a otro país, yo pertenezco a este clan, digamos, a esta familia, que me ha ayudado en determinado tipo de actividades. Después tienes que tener una sólida formación, llámale religiosa, llámale que puede ser católica o cualquier otra religión, que te haga el concepto de que todo en la vida no es dinero, no es carrera, no es casa, no es comida, sino que hay algo más en la vida. Claro, y también la comunidad religiosa es muy importante, ¿no? Así es, y sobre todo un tema que es fundamental, que es que cuando terminas tu paso por este mundo, el ser divino te va a decir, bueno, ¿qué hiciste por tu prójimo? O sea, no me interesa saber cuántas veces te casaste, cuántas casas tuviste, cuánta plata tuviste en el banco, qué actividad hiciste, todo eso la conozco. Quiero que tú me digas a mí, ¿qué hiciste por tu prójimo? ¿Qué obra de caridad de repente? ¿O qué ayudaste a una persona que no podía darte soporte? ¿Qué hiciste por el tercero? Porque de eso se trata la vida. La vida no solamente se trata de yo voy a acumular miles de millones de dólares o la moneda que sea, voy a tener como una persona 20 casas y 30 negocios. De eso no sirve. Más importante es decir, yo pertenezco a una familia que ha permanecido unida en la adversidad y en la parte buena y que te da el soporte cuando tienes problemas en la vida, que todos tenemos problemas, de salir adelante. Mantenerse, otra cosa que es muy importante, es tu bienestar humano, de hacer ejercicios, de hacer prácticas, que tú tienes que mantener tu cuerpo. O sea, como dicen, te dan este eterno y este eterno te tiene que durar toda la vida. Pero si tú no haces ejercicio y comes todo el día y duermes todo el día y no haces nada, cuando te venga un problema de salud vas a tener serios problemas, porque tu cuerpo no está preparado. Si este es mi perrita, Mi perrita. el amor a los animales es un tema muy importante también, porque es Sí. un animal, es un ser indefenso que depende de ti, que te quiere por encima de todo y que lo único que quiere es que le des su amor y le des cariño, que le des de comer, que la cuides, eso es todo lo que te pide. Sí. Entonces el hecho de que tengas un animal demuestra que tienes sensibilidad humana, que es importante. Sí, y nosotros hemos siempre tenido animales en la casa, ¿no? Yo me acuerdo desde chicos que hemos tenido siempre perros y más adelante aparecieron los gatos porque los gatos aparecen, ¿no? Bueno, en mi caso, mi primer perro era un Cocker Spaniel, que no era mío, era de mi hermana. Le regalaban los animales a mi hermana y yo terminaba ocupándome de ellos. ¿Qué perro era? Era una Cocker Spaniel que se llamaba Perica. Ah, Perica. Y estamos hablando de los años 50, que tuvo después a Bobby y Tipa, dos perritos Cocker Spaniel. Tuvimos Cocker Spaniel durante muchos años. ¿Había otra tipa? Sí, han habido varias tipas. Mi madre tenía una perra que se llamaba Tipa. Ahí viene el nombre de Tipa. Tipa, sí. Yo conocí a una de las tipas en los años 90. Después cambiamos a los Beagles, que son unos perros muy cariñosos, muy destructores. Sí. Que viven larga vida, porque mi perrita esta vivió 16 años, una y 17 años y medio la otra. Y después de la nada, un buen día le ofrecieron a mi mujer gatos. Sí. Comenzamos a tener gatos. Y llegó un momento que teníamos 4 perros y 7 gatos, todos a la vez, y todos en esta misma casa. Sí. Y cuando salíamos a caminar, salíamos con 4 perros a caminar, todos y de diferentes razas, y era muy divertido. Y me convertí de la noche a la mañana en el mejor cliente, paciente del veterinario cercano, porque salían los perros, se enfermaban los perros, se morían los perros, salían nuevos perros, nuevos gatos. Uno sufría mucho, pero los disfrutaba mientras que estaban bajo tus cuidados. Son parte de la familia. Son mis hijos de 4 patas. Son los hijos de 4 patas.
Yo ahora tengo 3 gatos y medio, porque tengo 3 gatos y tenemos una gata que vive afuera porque no quiere entrar a la casa. Pero bueno, ahora tenemos... ¿Cuántos gatos tenemos ahora? En este momento tenemos un gato macho, como diría mi mujer, mucho, y Mucho macho. mucho macho y 2 gatitas. 2 gatitas y a la princesa. Y que la ella- perrita que se llama Pastora Chiribaya, Sí. el nombre de ella es Princesa. Pastora Chiribaya es una raza de perro peruano Sí, que está registrado en Google, si lo quieren ver. sí, es Pastor lindo. Chiribaya se Pastor llama. Chiribaya. Bueno, papayito, ¿tienes algún consejo final que quieras dejar? Sí, como digo, primero cuiden su cuerpo y cuiden su vida, que es importante. Se la debemos al Dios, a Jesús, como quieran llamarlo ustedes, pero nos dieron la chamba, la obligación de cuidar su cuerpo. Cuidar su cuerpo significa comer bien, dormir bien, hacer ejercicios todos los días, no Sí. solamente el fin de semana, mantener el peso, trabajar, descansar, rezar o meditar, como quieran llamarlo. Eso es muy importante. Segundo, estudien. Puedes decidir que quieres ser ingeniero, puedes ser abogado, puedes ser médico, puedes ser terapeuta o puedes ser especialista en alguna carrera nueva, pero no pares de estudiar. Sí. Cuando creas que ya terminaste, que lo sabes todo, que mentira, recién que estás Sí. comenzando. Estudia porque de esa manera vas a poder desenvolverte de repente en este mundo cambiante, de repente en otro país. Sí. Estudia español. Estudia italiano, parla italiano, speak English, Estudia idiomas. parla francés, Sí, parla italiano. Tiene que saber idiomas porque en el mundo hay muchos idiomas y muchas posibilidades. La otra cosa que es interesante es que viajes. Viaja primero por tu país. sí, Siendo peruanos, aconsejo a todo el mundo que tiene que viajar a Machu Picchu, sí. tiene que viajar a ver las líneas de Nazca, tiene que visitar el Señor de Zipán, porque son parte de nuestra identidad. Y no es posible que tú vas a Estados Unidos, Argentina, donde sea que vayas, a Japón, y te digan, ustedes de donde viven, donde está Machu Picchu, y te digan, bueno, yo no conozco Machu Picchu, no conozco la selva peruana. Claro. Conoce tu país, conoce a fondo, porque te sientas orgulloso de donde vives. Segundo, viaja por el mundo. Conoce otras profesiones, otras religiones, otras costumbres. Por ejemplo, Japón es un país muy interesante. Visita diferentes países de Europa, del Medio Oriente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Golfo Arábico. Pongamos que es un mundo totalmente distinto. Sí. En fin, viaja, vas a aprender, conoce gente nueva, escucha. No hables tanto de tu opinión, sino escucha a los demás. Haz preguntas interesantes que te permitan a ti aprender. Tienes que tener amistades y sobre todo reconoce que si estás vivo, se lo debes a alguien divino que está por encima de todo. Y dale gracias a Dios por cada día de salud y de vida que tienes. No importa si tienes 100 años o si tienes 10 años. Cuando te llega tu hora, te llega y debes estar preparado. Bueno. Gracias, papayito. De verdad me han conmovido mucho tus palabras. Te agradezco y espero que les haya gustado este pequeño video que es un poco diferente a los demás y que puedan encontrar algo que aprender de la sabiduría de mi papayito papá. Muchas gracias. Denme un like si les gustó el video y suscríbete a la página si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Bye.